15 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Volvemos aquí, estamos en Clase Turista con Laureano Damián Ciapa, quien me acompaña en el aire. Y le vamos a dar la bienvenida, ¿saben a quién? ¿A quién? A Darío Nicolás Becchetti, nuestro gurú de la comunicación y rosca política, que como todos los jueves hace su columna. Beque, querido, ¿cómo estás? Buenos días, Lucas Andrés. Buenos días, Laureano Damián. ¿Me escuchan bien? Excelente. Perfecto. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Estoy muy contento de haber retornado a este modesto espacio. Espero poder sostenerlo más allá de los compromisos que uno tiene en la vida, ¿no? Pero en principio muy contento de volver a estar en este espacio. Beque, ¿te mandaste alguna vez alguna cagada en el laburo tipo a lo Julio Garro? Me he mandado muchas, que no quiero hacer una lista, pero sí, he estado en el nivel Julio Garro en muchas oportunidades. Una que de mi puedas vida laboral. contar. La una. más memorable. Una vez manejando la red de un dirigente político, tenía que armar el saludo para el Día del Padre Ajá. y armé puse algo así como, bueno, hoy pasé un día muy lindo con mi papá y qué sé yo, el papá estaba muerto hacía como 4 años. No. Y estuvo publicado, no sé, como Eso una sí, hora. eso sí merecía una reacción de la respuesta de la oficina del presidente. Sí, era razón de despido. No me despidieron por un milagro, pero merecía despido sin duda. Beque, ¿qué nos traes hoy en Comunicación y Rosca? Bueno, vamos a hablar un poco de un tema que a mí me parece muy interesante, que es el uso que tiene la Agenda 2030 en la narrativa libertaria. Y para esto vamos a examinar dos casos en particular que me parecen que grafican muy bien las fortalezas y las debilidades que tiene la decisión del gobierno de construir una narrativa en función de la Agenda 2030. ¿Bien? Bien. Vuelve Milei de su último viaje a Estados Unidos y la definición que toma durante el viaje es fortalecer, darle algún anabólico a lo que ellos llaman la batalla cultural. Bien. Uno entiende que en un gobierno que está con muy poquitos buenos resultados en términos económicos, muy apretado en términos políticos, muy limitado en términos de proyección, bueno, tenés que meterle lo simbólico. Cuando no podés tener cosas materiales que celebrar en términos de logro de gestión, bueno, lo que hace cualquier gobierno naturalmente es apelar a lo simbólico. Apelar a lo simbólico en el caso libertario es esto. Es ir por el lado de, por ejemplo, la lucha contra la Agenda 2030. Acá quiero hacer un paréntesis. Sí. Quiero hacer un paréntesis sobre qué es la Agenda 2030 y qué es lo que escucha la comunidad libertaria cuando vos le decís Agenda 2030. Porque imaginan ahí un enemigo rojo. Y más o menos, sí. Vamos a recordar, ¿qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 es una declaración de buenas intenciones que tiene la ONU y los países que forman parte de la ONU, que en realidad son las metas del milenio, las metas que se habían planteado para el año 2000, a las cuales les hicieron un lavadito de cara. Metieron un F5, pero son más o menos las metas del milenio. Con esto lo que quiero decir es un conjunto de declaraciones de buenas intenciones que existen desde hace muchísimo tiempo. Bien. Que por otra parte no han tenido ningún tipo de correlato con la realidad, porque la ONU tiene también esta particularidad de que los países tenemos que hacer como que ahí es donde se define el rumbo del mundo, cuando en realidad no se define nada, no son más que esto, un lugar donde debatir y charlar y anotar cositas, pero las decisiones reales del poder a nivel mundial se toman en otros lugares. Claro. Ninguna potencia va a dejar de hacer algo o hacer algo porque la ONU opine tal cosa. Claro. Son un montón de ejemplos los que podemos tomar donde la ONU opina. O sea, si fuera por lo que opina la ONU, las Malvinas estarían integradas al gobierno de Tierra del Fuego. Claro. Porque, por ejemplo, por citar un ejemplo. Y bueno, y ahí está. Si fuera por lo que opina la ONU, Irak no tenía armas nucleares y por lo tanto no ameritaba ningún tipo de intervención militar norteamericana. Bueno, pregúntele a Saddam Hussein qué pasó. La ONU es entonces un organismo que también para Milei es un enemigo. Algo de eso también hay. Bien. Y por eso ahora quiero ir a qué es la Agenda 2030, declaración, un rebranding de las metas del milenio del año 2000, una declaración de buenas intenciones, que son cosas tipo
el fin de la pobreza, que igualdad de género, algunas medidas contra el cambio climático, todas cosas sobre las cuales es muy difícil estar en contra, porque nada, no son más que metas naturales de cualquier mirada de un bienestar global. Claro. Que no haya más gente en la calle, que los pibes y las pibas se puedan educar, digamos, son todas cosas que no tienen ningún correlato con la realidad y que no son más que eso, una declaración de buenas intenciones a nivel mundial. Sin embargo, para la comunidad libertaria, la Agenda 2030 es otra cosa. ¿Qué es? La Agenda 2030 es en realidad una conspiración de las élites globales para generar un dominio sobre las poblaciones a nivel mundial. ¿Y cómo llegaron hasta ahí? El origen de esto, la verdad que no tengo idea cómo llegaron hasta ahí, no tengo ni idea, es una cosa realmente asombrosa. Y además que tiene un montón de ramificaciones. Yo estoy haciendo como una simplificación de lo que entienden los libertarios cuando no les dice Agenda 2030, pero cuando te pones a indagar, de cada hilo hay una conspiración diferente. Ustedes no sé si se acuerdan, durante la campaña del año pasado, por ejemplo, había una serie de flyers donde se lo mostraba a Sergio Massa cocinando unos bichitos y a Milei haciendo un asado con carne. Sí. Entonces la campaña era algo así, como que con Milei vuelve el asado, qué sé yo. La referencia de Massa cocinando bichitos es porque parte de la teoría conspiranoica dice que la Agenda 2030 quiere imponer que la gente tenga que comer obligatoriamente grillos e insectos por el estilo. Ok. Por la capacidad nutritiva y toda esa pelotudez, imagino. Desconozco cómo es la justificación. Es raro el planteo. Uno de los objetivos de la Agenda 2030 es que las personas dejemos de comer carne y empecemos a comer grillos. Claro. Dentro de eso, la comunidad libertaria dicen Sergio Massa es el candidato de la Agenda 2030 de la República Argentina, él nos quiere hacer comer grillos. Mientras que Milei nos propone la carne, el asado, la tradición argentina. ¿El 5G tiene algo que ver con la Agenda 2030? Claro, el 5G también, claro, el 5G también forma parte porque es una forma de controlar a las comunidades y a las personas a través de los chips y las ondas para, digamos, todos los temas más o menos vinculados a una mirada global de desarrollo. Hay una teoría conspiranoica, pero me parece importante esto mencionarlo porque para la comunidad libertaria tiene un significado bien concreto. Claro. A nosotros por ahí el flyer de Massa cocinando grillos y Milei cocinando asado nos pasaba como una pavada más, como una cosa excéntrica, como qué sé yo. Para ellos era un mensaje re concreto, re puntual y que además fue muy efectivo en términos de cohesionar una narrativa, cohesionar con un discurso hacia adentro, hacia lo que fue la consolidación del núcleo duro libertario, que después salió a expandirse y salió efectivamente a transformarse en un voto de masas. Claro. Pero pensemos que el paciente cero, el momento fundacional del movimiento libertario como tal, arranca con grupos incels, chiquitos, con la conspiranoia, mucha locura, muy poca vida social, mucha computadora, y que a partir de ahí se empieza a expandir hasta llegar a Javier Milei presidente. Claro. ¿Ves que dijiste Bien. grupos incels? Sí. ¿Qué son los grupos incels? O la categoría incel. La categoría incel quiere decir cuando una persona es célibe sin tomar esa decisión, digamos. Digamos, son personas que en general varones que les cuesta mucho vincularse particularmente con mujeres. Ahí va. Entonces, no pueden tener vínculos sexoafectivos con mujeres y esto les genera una serie de frustraciones muy grandes que terminan en muchísimas horas de internet, claro, muy poco contacto con seres humanos, muy poca actividades sociales con amigos, con amigas, con otras personas. Entonces, bueno. Terminás hablando de la Agenda 2030 y el 5G en Twitter. El incel. Claro, en muchos casos. Hay un aspecto más también que me parece interesante destacar, es en general todas estas teorías terminan en un componente antisemita. Cuando uno empieza a tirar del hilo de quién está detrás de esta conspiración, casi siempre son los judíos como colectivo o un judío en particular. Bien. Pero eventualmente, más tarde o más temprano, termina apareciendo la cuestión judía. Bien. Bien. Esto, decíamos, es como un repaso de la Agenda 2030 en realidad,
lo que decodifica como, cuando vos decís Agenda 2030, la comunidad libertaria. Decíamos, Milei vuelve a Estados Unidos, dice vamos con la agenda de la lucha simbólica y por lo tanto vamos a levantar bien alto la bandera de la lucha contra la Agenda 2030. Esto va a tener un correlato bien concreto en el gobierno nacional porque los libertarios van a decir, nosotros tenemos en nuestro gobierno a un funcionario que está trabajando por la Agenda 2030. Estamos hablando de Sergio Vilela, el que era en ese momento secretario de Agricultura. ¿Y por qué lo acusan de trabajar? Bien, acá arranca un problema que lo vamos a dividir en dos. A ver. Problema. ¿Cómo haces para acusar a alguien de estar trabajando por la Agenda 2030 cuando se trata de postulados tan genéricos, tan inofensivos y tan a la mano de cualquier gestión pública? Si vos en este momento decís, vos Lucas Andrés Villavicencio, sí, ¿estás a favor de que no haya más pobreza? Recontra. Bueno, vos estás militando en la Agenda 2030, por ejemplo. ¿Vos? Laureano Damián Schiappa, ¿vos estás a favor de la igualdad de género en el acceso a oportunidades laborales? No. Sí. Bueno, vos estás militando en la Agenda 2030. No. ¿Ves? Podríamos estar fácilmente marcados por el gordo Dan. Claro, exactamente. O sea que estamos a favor de los grillos. Exactamente. Bien. Entonces, la Agenda 2030, en el caso de Vilela, se expresaba en una serie de metas de trabajo, de cuestiones que son muy genéricas, en un lugar que trabaja justamente con la producción de alimentos, por ejemplo, vinculada a la producción de alimentos, como es agricultura. Claro. De fondo hay otra discusión, dicen, lo que hicieron con lo de la Agenda 2030 fue nada más que una excusa. En realidad le marcaron, o sea, ¿cuánto de eso también tiene que ver que el sector agroexportador no está liquidando los granos? Claro, por eso. Hay también quienes dicen, atención, porque en el caso de Vilela, la Agenda 2030 no fue nada más que una excusa. El problema con Vilela era que él tenía una mirada con respecto a las retenciones que no expresaba la mirada del gobierno. Claro. Que es básicamente la tensión que hay en este momento con el complejo agroexportador. Claro. ¿Bien? Claro. Ahora, lo que dicen para la salida de Vilela es Vilela estaba militando la Agenda 2030. Bien. Segundo caso, Damián Arabia, diputado nacional, bullrichista. El creador de la ley Conan. El creador de la ley Conan, exacto. Y de eso exactamente les quería hablar. La ley Conan, la llamada ley Conan, es una ley que lo que plantea es endurecer las penas por maltrato animal. Bien. A grandes rasgos. Sí. ¿Bien? Sí. El presidente la tomó, le gustó mucho este apelativo, esta idea de la tomó nombre. literal. Claro, es literal. Bueno, bien. Aparece el gordo Dan, aparecen troll oficialistas y le dicen, la ley Arabia, atención con la forma de nombrarlo, claro. La ley Arabia, no la ley Conan, la ley Arabia está militando la Agenda 2030. No. Chao. ¿Por qué? Porque dicen, si la ley Arabia, no Conan, Arabia se aplica, entonces las organizaciones proteccionistas de animales, por ejemplo, pueden decir que cuando se está faenando bovinos en un frigorífico, en un matadero, en una producción de carne, se está haciendo maltrato animal. Claro. Por lo tanto, se puede frenar. Entonces, ¿qué van a hacer con esta ley? Nos van a hacer comer grillos. Va a terminar la todo termina en los carne, grillos. Y vamos a terminar comiendo grillos como quiere la conspiración que tejió su plan a partir de la Agenda 2030. Claro. ¿Ve qué rol juega en torno a la consideración de la Agenda 2030 Santiago Caputo, que es el que maneja? Bueno, ahí hay un tema interesante. El Gordo Dan actúa en tándem con Santiago Caputo, sus oficinas están una al lado de la otra en Casa Rosada. Digamos, cuando el Gordo Dan se manda es porque hay un aval político a sus espaldas, y en el caso de él particular es de Santiago Caputo. Es de Santiago Caputo. Alguna. Bien. Por eso me parece importante señalar esto.
El tema con Damián Arabia no es una casualidad. Damián Arabia tiene un segundo proyecto de ley, además de la ley Conan, que tiene que ver con que Nación Seguros deje de tener el monopolio logístico sobre la tarjeta SUBE. Mirá. Uno de los trolls libertarios que está detrás de la movida contra Damián Arabia es el que está a cargo de Nación Seguros. Ja, tranqui. ¿Quién es? Cuando uno, no me acuerdo el nombre ahora, pero cuando unís esos dos puntitos, decís, me parece que en realidad lo que estás haciendo es defender la potestad de Nación Seguros para que tenga el monopolio, siga teniendo el monopolio logístico de la tarjeta SUBE. Claro. La excusa para atacarlo es utilizar la Agenda 2030. Claro. Y una interpretación posible que se puede hacer sobre la ley Conan unida con la Agenda 2030. Entonces, ¿por qué digo atención con esto que es puede ser un arma de doble filo? Ya tenemos dos casos, Sergio Villela y Damián Arabia, donde la Agenda 2030 se utiliza como un arma para pincharse en la interna, para pincharse hacia adentro. Ahora, es tan genérico esto de la Agenda 2030, es tan amplio, que prácticamente cualquier persona puede ser acusada de estar militando en la Agenda 2030. Claro. Por lo tanto, atención con una situación en la que se amplíen las tensiones hacia adentro de la libertad avanza y que esto no termine siendo una guerra amplísima donde todos estén tirando con sus diversas teorías conspiranoicas y esto termine siendo una cosa absolutamente fuera de control. Insisto con esto, son metas tan genéricas que cualquier persona que cumpla específicamente una función pública puede ser acusado de estar militando esta teoría conspiranoica. Capaz que Garro estaba con la Agenda 2030. También. Bueno, hay cosas seguramente vinculadas al deporte, al bienestar, a la actividad física, así que conspiranoia también. Bien, interesantísimo todo esto. Darío Nicolás Becchetti aquí con nosotros en Clase Turista. Ve que antes de irme rapidito nomás un parecer sobre la nueva simbología de la CIDE. Un papelón, realmente un nivel de vergüenza, pero de vergüenza tremendo. No hay águilas calvas en la República Argentina, no hay águilas calvas. O sea, tenemos el cóndor, tenemos otras águilas, no hay águilas calvas. Es una cosa que... Cipallismo. Están extintas, ¿no? Las águilas calvas, me parece, si no me equivoco. No sé si alguna vez hubo, pero no hay águilas calvas en la República Argentina. No, claro, empezando no por ahí, sí. Yo todavía no termino de entender el Illuminati, la simbología Illuminati en la agencia de seguridad, que me parece medio extraño. Seguramente también vinculado con alguna movida. Un chimango podría haber ido. Algo así. Seguramente. Ve que gracias, Les mando un abrazo grande, amigos. Te mandamos un gran abrazo. Ahí pasaba Darío Becchetti con su columna Comunicación y Rosca Política. Hoy Agenda 2030 y el parecer de Javier Milei, una narrativa de doble filo muy interesante. Después lo pueden seguir escuchando en el canal de Radio Estación Sur. ¿Vos estás a favor de los grillos? Yo estoy a favor de los grillos. Comí grillos, ¿sabías? ¿Sí? Comí grillos de la Agenda tostados. 2030 seguro. Me mira Juliana Sí. Zabolki. Comí grillos en México, en Ciudad de México. Así quedaste. Los venden como chapulines. Sí. Es fea la sensación cuando te queda una patita trabada en la muela. ¡Ah! Pero bueno, es lo que tiene comer grillos, ¿qué les voy a decir? Les mando un gran abrazo a nuestra querida amiga y compañera, la Negra Vargas, que nos está escuchando directamente desde Entre Ríos. Ah,